El siguiente podcast tiene el propósito de incentivar el criterio propio. Nuestras opiniones se basan en nuestra experiencia personal y profesional, además de que respetamos todas las perspectivas. Hola, ¿qué tal? Esto es PCI para su información, el podcast donde Víctor Hugo Barrera y Ángel Daniel Mosqueda conversamos sobre reflexiones, dudas y situaciones de la vida cotidiana y lo mental. Solo recuerden, esto no es terapia. Es para mí un honor y un gusto el estar aquí una vez más en un episodio de este podcast. Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, buenas noches, según su uso horario del cual nos estén viendo y escuchando. Y también es para mí un gusto presentarles a mi compañero, amigo y acompañante, Ángel. Un gusto que estés aquí con nosotros. Una vez más aquí, Víctor, muchas gracias. Por supuesto, una alegría. ¿Qué digo alegría? Un deleite. ¿Qué digo deleite? Un placer estar una vez más en otro de muchos episodios que sí han sido temas fuertes, pero aquí estamos para darle. Claro que sí, para darle, para desmenuzar esto, para hacer lo que se muestre pesado, hacerlo ligero y para romper muchos mitos que hoy en día se toman como conceptos de vida un tanto tergiversados. Y hablando de eso, fíjate bien, te voy a dar unas frases y me das tu opinión al respecto de ellas. Por ejemplo, la primera: no soporto que las cosas no salgan como yo quiero. No tendría yo que estar pasando por esto. Debo obtener lo que quiero, cuando lo quiero, como lo quiero y estar junto a quien quiero. ¿A qué te suenan estas frases? Me suena que la persona que pueda decir estas frases se encuentra en un terreno quizás hasta peligrosamente fantasioso. ¿Ok? Y que si estas frases las escuchamos muchas veces, como bien lo mencionas, es una realidad, pero también creo que puede llevar a la persona que las diga o que las crea de esta manera a una constante, una fuerte, a veces hasta incapacitante frustración. Frustración que, fíjate, se ha vuelto un paradigma ya en nuestra sociedad. Y como bien lo mencionas, la frustración, la cual, y enseguida lo explicaremos, pudiera ser momentánea, pudiera ser pasajera, resulta ser que se vuelve bastante durable en muchas personas. Pero, ¿por qué estamos señalando esto? Porque los seres humanos deberíamos echar mano de una herramienta que podemos generar, que podemos tener, llamada tolerancia a la frustración. Sí, justamente, en primer lugar, tengamos en cuenta que la frustración la podemos definir como una emoción. Como lo hemos dicho ya un par de veces, es totalmente natural sentir estas emociones. Somos humanos al final del día y constantemente nos vamos a encontrar, como bien lo mencionas, en situaciones donde lo que yo quiero que pase o espero que pase no siempre va a pasar o se va a ajustar a esos estándares. Es natural que me frustre. Pero la pregunta ahí justamente sería, ¿qué hago entonces con esa frustración, con eso que ya no pasó o quizás no está pasando como yo quisiera que pasara? Y es algo curioso porque nuestra sociedad de hoy usa demasiado, y bueno, si no, apóyennos en los comentarios si hay una palabra que siga después de demasiado en cuanto a nivel, porque yo siento que nuestra sociedad la ocupa en ese aspecto, la palabra tolerancia. Hoy en día está muy de moda, decían en los 80s, 90s, está hasta en el cereal la palabra tolerancia. Pero cuando hablamos de tolerancia, la frustración resulta ser como que ahí ya no aparece tanto la tolerancia, ya no existe, muchos ya no la tienen, muchos ya no la conocen. ¿Qué es tolerancia? Tolerancia, como tal, la palabra tolerancia sí puede tener un significado muy diferente cuando hablamos de frustración. Pensamos en tolerancia y si lo dejamos en los términos más generales posible, seamos sinceros, le tenemos tolerancia a aquello con lo que quizás no estoy de acuerdo, no me gusta, yo no lo haría de esa manera, pero ok, lo voy a tolerar. Voy a tolerar que a Víctor le guste comer chicle, aunque a mí no me guste, no lo disfrute yo. Pero bueno, voy a tolerarlo porque también entiendo que Víctor es una persona totalmente diferente a mí. Justamente cuando hablamos de frustración,
implica entonces que la frustración es algo que no voy a disfrutar. Sé que no es algo que voy a decir, uy, wow, qué padre sentirme frustrado todo el tiempo. Pero ¿cómo le voy a hacer frente a esa frustración que si bien puede ser tanto pasajera como también puede ser más duradera en ese sentido? Pero ¿qué voy a hacer en ese momento? Y sobre todo, ¿qué voy a hacer durante esta situación que me está frustrando o frente a ella? Pudiéramos pensar, otra vez, somos seres humanos y quizás la tolerancia a la frustración sería esta capacidad que podemos tener cada uno para hacerle frente de una manera emocionalmente adecuada a las situaciones que no pasaron como esperábamos o no es lo que quisiéramos que pasara. Exacto. Y es un punto muy importante el que tocas, porque también, ¿no? Mucha gente de nuestros días, repito, usa esta palabra demasiado, con mucha frecuencia, pero date cuenta, la tolerancia no llega si primeramente no llegó algo que no sea de tu agrado, algo que no esperabas o algo que está fuera de los estándares de tu dinámica de vida. Y eso es importante, por eso volvemos a lo mismo, los seres humanos podemos echar mano de esta herramienta, de este recurso, pero también tenemos que saber cómo generarlo y cómo trabajarlo también, que eso es algo muy, muy importante en este aspecto. Se tolera todo lo que no queremos, lo que no hacemos. Creo que, bueno, para nuestros días y para el momento en que se están grabando estos episodios, estamos pasando por un clima bastante extraño, un clima que podemos hasta etiquetar de impredecible, porque hoy en la mañana yo vi muy soleado el cielo y salí con ropa ligera, pero resulta ser que a partir de las 4 de la tarde el cielo se vuelve gris y ya para las 5 el cielo se está cayendo y ya para las 6 que salgo de trabajar resulta ser que me voy a regresar nadando. ¿Cómo trabajo con eso, no? O sea, ¿cómo lo tolero y cómo hago toda esta situación en el aspecto de que, pues bueno, la primera reacción de la gente es, ya está lloviendo. Oh, mira, ya está lloviendo cántaros. Y está lloviendo y yo no vengo preparado. Ok, sí, esa es tu situación actual, tu realidad. ¿Qué hacemos ante eso? Que es parte y es donde podemos ver la tolerancia en acciones de la vida cotidiana. Eso es muy importante lo que mencionas, tanto el concepto de realidad como de acciones. La realidad, como lo hemos hablado, es lo que es, nos guste o no, sea lo que esperábamos o no esperábamos, es lo que está pasando en este momento. Entonces, esta tolerancia a la frustración implica que a veces esa realidad no me va a gustar o no va a ser lo que yo esperaba. Bien lo mencionas, quizás algo en la mañana pensando que va a ser un día muy soleado y para la noche está lloviendo. Ok, ya no vale quizás mucho la pena decir, pero es que en la mañana estaba soleado. Bueno, el momento es ahora donde ya está lloviendo. ¿Cuál va a ser mi acción para hacerle frente a eso que quizás yo no tenía manera de esperar? Yo no puedo controlar, que también el control es una palabra clave, ahí me parece importante, el hecho de que son situaciones que salen de nuestras manos, salen de nuestro control en ciertos aspectos. Ya ahí nos podríamos poner a ver cada una de estas situaciones qué tanto hay aspectos bajo mi control. Ok, quizás yo sé que hoy está soleado, pero he visto que ayer y antier también por la noche llovió. Bueno, quizás está un poquito más bajo mi control. ¿Sabes qué? No puedo determinarlo, pero muy seguramente va a llover en la noche. Puedo estar preparado teniendo mi sombrilla. Ahora también, importante por ahí lo que mencionabas, no es que disfrutemos esta situación. No se trata de también desapegarnos de la realidad diciendo, qué bueno que empezó a llover, me encanta que esté lloviendo justo ahorita cuando yo ya me iba para mi casa. En ese sentido, no vamos a desapegarnos de esa realidad. Es válido que nos frustre, que nos moleste. La frustración también podemos reconocerlo, usualmente va muy de la mano con el enojo o con la tristeza. Y puede que esto no lo disfrutemos, pero ¿qué acción vamos a tomar en este caso? Y no estamos exentos de que en la vida cotidiana pasemos por este tipo de situaciones. Como bien lo mencionamos, el clima, otro factor es el transporte. Desde que tú tengas tu propio medio de transporte o que uses el económico, como decimos aquí en México, la cuestión es esta, o sea, hay factores que también suceden, que un accidente, que el tráfico, que una marcha, que cerraron una calle, llegaste tarde al trabajo, ok,
eso que probablemente no te genere frustración si al llegar tarde mencionaste, hubo una macho, ok, pásale adelante. Pero si en ese momento te dicen, ¿sabes qué? Tienes tantos minutos de retraso o no te pago el día, pero de todas maneras te tienes que quedar a trabajar o te voy a descontar estas horas que no estuviste. Bueno, ahí empieza a generarse la frustración. ¿Cómo la enfrentamos? Por lo que me decías, ¿no? O sea, no se trata de decir, ay, sí, gracias, señor, don patrón, por favor, descuénteme las 2 horas que llegué tarde debido a este accidente que hubo en la carretera. No se trata de eso. Recordemos, no todo pinta una sonrisa en nuestro rostro, pero sí podemos hacerle frente y que esta situación frustrante de la mañana, vamos a poner un ejemplo, de las 9 de la mañana, no siga afectándome o no se haya vuelto una cadena de emociones que hasta las 6 de la tarde que tengo que salir, siga ahí presente. Eso es muy, muy importante. Porque otro punto ahí que podríamos resaltar es que la frustración la generamos cuando no se cumplen expectativas. Yo espero algo o que algo pase de cierta manera. Pensémoslo, me da la sensación de control porque yo ya hice mi plan, ya tengo previstos mis tiempos. Esto se supone que es lo que debería pasar, entre comillas. Cuando no se cumple esa expectativa, me da también esa falsa ilusión de control de yo debía haberlo previsto. Quizás no se podía, quizás no había manera de que otro ejemplo pudiéramos tener en cuenta. Me quedo de ver con un amigo, una amiga, yo ya llego al lugar, tomé mis precauciones de tiempo, supe cómo llegar a tiempo, incluso quizás atendí situaciones para no llegar tarde, yo ya estoy ahí y mi amigo o mi amiga me llama y dice, ¿qué crees? No voy a llegar. Eso quizás no depende de mí. Quizás me voy a molestar, pero ¿qué voy a hacer en ese momento una vez que la expectativa de las acciones o imprevistos del otro ya no tienen que ver con ese control que quizás yo tenía sobre la situación? Ahí es donde podríamos hablar que en esta parte de la tolerancia implicaría la capacidad, bien lo mencionabas, de enfrentar, de hacerle frente a las situaciones, resistir o poder enfrentar esto que no nos gusta o que no sería lo que esperaríamos que pase. Nos damos cuenta en ese sentido. Claro, y fíjate bien, vamos a conectar conceptos como lo hemos venido haciendo. La frustración suena mucho y tocando los temas actuales que va de la mano de cuando fracasamos. Porque si hemos definido el éxito, que es adquirir, cumplir con nuestras metas, obtener lo que deseamos, el fracaso sería pues, obviamente lo contrario, cuando no resulta las cosas que yo me había planteado. Entonces, fracasé, me genera una frustración, pero hay una pregunta importante, porque también es válido que algunos se cuestionen, ¿todos los seres humanos podremos tener tolerancia a la frustración? ¿Todos? Pensémoslo así. Quizás, muy en lo personal, yo diría que sí. La diferencia es qué tanto o qué tan poca tolerancia vamos a tener ante esa frustración, porque también podemos empezar a ver muchos ejemplos. Habrá personas que constantemente se enfrentan tras otra decepción, fracaso de expectativas, esto no pasó como lo que quería. Los vemos con una sonrisa en el rostro y quizás no es porque estén fuera de la realidad, quizás su capacidad de tolerancia a la frustración es bastante grande, bastante fuerte. Ahora, ¿qué pasa también cuando hay el más mínimo inconveniente que hace que la persona diga, esto está terrible, esto es pésimo, ya no quiero hacer nada con esto, es más, voy a cancelar todos mis planes de la semana porque justo esto no pasó como yo quería? Hablaríamos entonces de que hay una muy baja tolerancia a la frustración, pero me parece que no es imposible. Puede ser difícil, puede ser complejo, puede ser complicado. Me parece que incluso muy paradójicamente, ¿qué tanta tolerancia a la frustración le vamos a tener al proceso de generar esa tolerancia a la frustración incluso? Claro, por sí mismo. Fíjate que tiene que ver con otro mito que voy a romper en este momento, que mucha gente yo me he topado que dicen, es que yo tengo pésima memoria. No, yo tengo así de memoria. Y le dices, no es que a unos les hayan puesto 2 teras y a usted le pusieron 128 megas. No, todos tenemos la misma capacidad para memorizar. La diferencia es que tanto la practicamos, que tanto la explotamos. Volvemos al punto. Si soy una persona precavida, prevenida, persistente y, si me lo permiten, hasta un tanto obsesiva,
busco, encuentro, obviamente no llega tan frecuentemente esa necesidad de tener una tolerancia a la frustración. Pero si hago las cosas, decían por ahí, nadando de a muertito, y de repente no sale, y me empiezo a decir, bueno, pero ¿por qué no salen las cosas? Obviamente tu necesidad de generar esa tolerancia a la frustración va a ser mayor. Porque como bien lo dijiste, no todos somos iguales, no todos trabajamos de la misma manera, hay cosas que explotamos en este caso. Entonces, claro que todos los seres humanos deberíamos elaborar cierto nivel de tolerancia a la frustración. La diferencia es, una, las circunstancias de las cuales hablaremos en un momento, y dos, qué tanto nosotros la ponemos en práctica. No lo olviden, mientras más practica una actividad del ser humano, mucho mejor le sale, y esto es una realidad. Y ya que tocamos este tema del concepto de la tolerancia y la frustración, también tenemos que ser muy objetivos en el sentido de que vamos a analizar esos factores que involucran que las cosas no salgan como tú esperas. Porque obviamente sí, el ser humano tiene esa capacidad de planear meticulosamente, de planear detalle por detalle. Pero ¿qué pasa que a pesar de que hice toda esa preparación, toda esa planeación, algo no sale como esperaba? O de plano el objetivo principal no se cumplió. ¿Qué otros factores hay que involucran? Y que también vuelvo al punto, tenemos que ser objetivos porque dicen por ahí, y ahorita lo conectaremos, ¿no? Pero también es fácil autocastigarse, ¿no? Revictimizarse y decir, no, pues es que a mí nunca me salen bien las cosas, que era de suponerse, que fue un sueño guajiro, como me pongo, mejor debería ir a lo básico. ¿Qué factores intervienen? Que justamente es lo que ya hemos hablado en algunas ocasiones, que tanto este enfoque pesimista u optimista se aleja de la realidad. Claro. Como bien lo mencionábamos, no es malo que yo de repente diga, veo la realidad así, y quizás voy un poco más cercano al pesimismo diciendo, las cosas van a estar difíciles, creo que esto va a ser complejo de lograr, pero al no desapegarme tanto de la realidad, mantenemos este enfoque de decir, ok, ¿qué voy a poner en práctica para atender esto que sé que va a ser complejo? Igual cuando hablamos, ok, no tiene nada de malo ser optimista en ese sentido, siempre y cuando nos mantengamos cercanos en la realidad de decir, sí, las cosas van a salir bien, yo creo que esto puede salir de esta manera, pero eso no elimina pues hasta cierto punto la necesidad de preparación en ese sentido. Ahora que ahí yo sí podría pensar que por alguna razón el ser humano está muy acostumbrado a que parezca que nosotros sentimos que podemos condicionar esa realidad y que está condicionada de manera de decir, entre más yo me prepare, entre más yo prevenga todos estos escenarios, entre más atención le preste, la condicionante es que voy a tener eso que quiero, va a pasar como quiero, dentro de las condiciones que quiero. Y cuando no sucede así, por eso encontramos la frustración, porque es como si fuera la condición de decirle a la realidad, te vas a comportar como yo quiero que te comportes. Por desgracia, y puede ser muy doloroso para muchos de nosotros en este momento. Producción ya está llorando, me parece, pero la realidad no siempre es como queremos que sea. Viviríamos en un mundo utópico si fuera así, y qué padre, pero lo fuerte ahí, y puede ser muy duro también escuchar que no somos el centro del universo. Claro, y ya que lo mencionas, no solo viviríamos en un mundo utópico, sería una sociedad utópico-distópica, ¿no? Porque tal vez mi utopía llega un momento que se expanda tanto que ya transgrede tu utopía y empezamos la destrucción, ¿no? En todas esas situaciones. Y fíjate bien, yo tengo una frase registrada en derecho de autor que dice, no le des órdenes al tiempo. Ahora imagínate también, ¿no? Que no son nada más le damos órdenes al tiempo, le queremos dar órdenes a la realidad misma. Y se vale, respetamos enfoques, creencias, pero también tenemos que ver todos aquellos factores que hicieron que esto no fuera una realidad, que esto no se cumpliera. Vamos a conectar con estos conceptos que ya hemos hablado, pesimismo, optimismo en el otro polo y el realismo en este equilibrio, porque tampoco se trata de términos medios. La mediocridad no nos lleva a nada. Ni gané ni perdí, pero
quién sabe dónde quedé. No buscamos irnos a los polos. Recuerden, en el polo norte y en el polo sur, al final de cuentas, van a haber el mismo clima. La diferencia es que en uno hay osos y en otro hay pingüinos, nada más. Pero de ahí en fuera pareciera ser que todo es lo mismo. Y aquí igual. ¿Por qué? No se cumplió mi sueño en esta ocasión. En este verano yo tenía un propósito, no se cumplió. ¡Pum! Se acabó para siempre. Pesimismo. ¿Por qué se acabaría? Exactamente, porque se tiene que acabar ahorita. O al revés, ¿no? También no nos vayamos a ese súper optimismo que ya nos lleva a sobreidealizar, del cual hemos hablado, que porque cumplí un sueño a la primera y qué bueno que lo hiciste, ya después dices, ahora sí, mundo. Casi te agarras tu tenedor, tu cuchillo y dices, mundo, voy por ti. Dices, espérame, no todo sale a la primera y hay procesos también. ¿Me explico? No en una semana vas a conquistar el mundo entero, como creyeron muchos en el pasado, si revisan la historia, y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? O sea, porque es una cuestión muy, muy importante. Y tristemente tenemos ese pensamiento en la psicología latinoamericana. Fui, hice, vi, no, pues ya no, entonces, ya nada. Nunca se sabe, ¿no? A veces lo que no obtuvimos hoy, a veces nos etiquetamos a nosotros mismos y creemos que no vamos a tener éxito el día de mañana. Ok, no lo obtuviste hoy, reiteramos. Seamos objetivos, veamos estos factores, desde el clima mismo, desde la situación económica por la que estás viviendo a tu alrededor, la situación hasta bélica, mundial, política, también llegan a afectar muchas cosas, ¿no? Yo tenía que ir a tal presentación en otro país, pero lanzaron en ese país bombas, yo ya no me subí al avión, ya no fui a la presentación. ¿Pero eso qué quiere decir? Ya perdí ese premio, ya nadie me va a reconocer, no voy a obtener esto. Hay otras alternativas también. Y me parece que son factores muy humanos, que si son parte de lo que nos hace ser humanos, ¿por qué parece que a veces estamos tan peleados con ellos? El hecho de el cambio de planes o de estrategias. Esto no funcionó con A, intentemos B, vamos a ver si C funciona, quizás D es lo que mejor nos adaptamos a ello. Bien lo mencionó ahí, la adaptación. Cuando algo no sucede como yo espero, ¿es parte de ser humano? Ok, no es así. ¿Qué tal que lo intentamos de una forma diferente? Si yo no me adaptara, hace frío y yo no me llevo chamarra, yo no me llevo un suéter. Pero entonces, ¿cómo me voy a adaptar a ese frío? Voy a decir, ¿sabes qué? Hace frío y se acabó, esto es lo que hay y me voy a quedar ahí sufriendo de frío, me voy a congelar el resto de la noche. ¿Qué vamos a hacer para adaptarnos en esa situación? Tengámoslo ahí muy en cuenta que hablamos de las acciones en ese sentido. Adaptar implica tomar acción y decidir qué vamos a hacer. Incluso a veces cuando tomamos la decisión de yo no quiero decidir, bueno, seamos también muy realistas, estamos decidiendo a través de la parte de la inacción de decir yo con esto no quiero tomar ningún partido. Bueno, yo tengo que decidir quedarme encerrado en esta burbuja al final del día. Esto implica que también es la frustración ante la falta de ese control. Bien lo mencionabas, ok, no tengo control de la situación, pero eso ya implica que me voy a quedar estático en esa situación el resto de mis días. ¿Qué sigue después? E incluso también dentro de los logros y el éxito. Ya tuve lo que quería, tengo este éxito, tengo este logro. No van a empezar a caer los créditos. La pantalla no se pone negra, no vamos a agradecer al director ni a la producción. No es el final de la película, ya es el comienzo. Tenemos ese logro, tenemos esa meta y después, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿O es el final de todo en ese sentido? ¿Nos vamos a quedar estáticos? Seguimos viviendo porque somos seres humanos. ¿Por qué estar peleados con esto que también nos hace humanos? El poder adaptarnos, cambiar, generar estrategias diferentes, es lo que al final también nos da esa dirección. Y fíjate algo, un punto importante, que el vivir en esta frustración, ya sea porque no lo conseguí o porque lo conseguí y esto no dura per se 1000 años, me lleva también a la depresión. Que esto es un factor que está íntimamente conectado, porque estoy frustrado y ya no de fracasos posteriores, sino que sigo resintiendo ese fracaso o ese primer fracaso o fracaso más fuerte, que hasta la fecha sigo deprimiéndome y sigo sin superar esa pérdida que ya tuve, o al revés, ¿no? Que la pérdida se vuelve mi éxito, que no trascendió como yo esperaba, que como bien mencionas, que yo creí que aquí se acababa todo, ¿no? Ya tengo un título universitario,
¿Qué me decían mis profesores? Cría fama y échate a dormir, sé buen estudiante. Sí. La vida de estudiante terminó. Ahora empieza la vida profesional, la vida laboral. Bienvenido al mundo real, decían por ahí en este caso. Pero bueno, hay factores para poder trabajar y afrontar esta tolerancia a la frustración. Hay algunas, tirándole a varias y muchas teorías psicológicas, y en el enfoque cognitivo-conductual tenemos una teoría y un autor en específico. ¿De qué nos habla esta teoría? Cuéntanos. Podemos hablar un poco de Albert Ellis y la teoría que nos lleva también a conocer, otra vez aclarando antes que nada que es una teoría, Solo es un apoyo, podemos conocerlo de esta manera. Sí nos puede guiar en muchos aspectos, pero tampoco digamos que es la verdad absoluta, no es la panacea en ese sentido, pero sí me parece que tiene mucha validez, sobre todo con esto que mencionábamos. Un punto muy importante que comentabas en este aspecto, que este fracaso también, el cómo le generamos ese significado al fracaso y cómo lo estructuramos de una manera a veces, sí, muy inconsciente, pero en ese sentido que reestructura el fracaso a pensar que entonces todo está mal, todo es malo, o quizás yo soy el que está fallando. Eso es lo que ya nos crea situaciones, otra vez, alejadas de la realidad, situaciones fantasiosas, pensamientos irracionales que fuera de ayudarnos nos pueden llevar a estas situaciones de depresión, sentir un fracaso crónico constante en ese sentido. Y cuando hablamos de esta teoría cognitivo-conductual de Albert Ellis, que sería la terapia racional emotivo-conductual, la finalidad de esto tiene mucho que ver, me parece por ahí, con la cierta capacidad de inteligencia emocional en el ser humano de reestructurar este significado que le damos a las cosas. Estamos muy acostumbrados, como lo menciono, es naturaleza humana, a generar estos patrones de comportamiento a través de los pensamientos y emociones que también les damos un significado que a veces no les pertenece. Porque dentro de nuestra bellísima capacidad humana, bueno, creemos que somos el centro del universo y por lo tanto tenemos el poder de decir esto es blanco, porque yo digo que es blanco aunque sea azul, en ese sentido. Entonces, cuando Albert Ellis nos propone esta teoría, nos habla de poder identificar estas creencias irracionales y poder generar pensamientos que nos permitan llevarnos más hacia el lado de la adaptación, situaciones más mentalmente saludables, pensémoslo así, porque en ese sentido la inteligencia emocional la podríamos definir muy sencillamente. Bueno, no se trata de no sentir. Siempre me voy a enojar, siempre me voy a frustrar, siempre me voy a sentir triste. He escuchado muchas personas que dicen, es que yo ya no me quiero sentir frustrado, es que quiero erradicar esta preocupación o quiero eliminar este enojo de mi vida. Te vas a enojar todo el tiempo, te vas a frustrar todo el tiempo. Todos los días vamos a encontrar situaciones que pueden generarnos tristeza, enojo, frustración, pero saber qué hacer en esta situación, saber sentir esas emociones, es lo que quizás nos lleva más, sí, cercano a la realidad, pero también de una manera que podamos estructurar de una forma más sana. El ejemplo más claro que podemos tener, como siempre, es que todo debe ser perfecto. Si no tengo éxito, lo condicionamos a pensar, entonces yo soy un fracaso. Y ahí, de una situación que, como bien lo mencionamos, tenemos la opción de adaptarnos, cambiar de plan, cambiar de estrategia, generar un plan totalmente distinto, pero estructuramos y le damos ese sentido de si esto no sale perfectamente como yo quería, como yo esperaba, como yo planeaba, entonces eso no significa que yo soy humano y que el estándar de perfección no existe. Significa que yo soy un fracaso. Y quizás no es un pensamiento que nos lleve muy en esa dirección que nos gustaría estar. Cuando podríamos, a través de esta terapia racional emotivo-conductual, podríamos reestructurarlo a pensar, bueno, soy un ser humano. Lo deseable o quizás lo ideal en este momento para mí sería tener éxito con esto. Pero si no pasa así, no significa que no pueda aprender de mis errores, no significa que no pueda buscar otra estrategia, otro ejemplo, otro camino a seguir en ese sentido. Y al final eso lo voy también tomando en cuenta a la hora de tomar esas decisiones y tomar acción.
Eso me parece que ya podría ir un poquito más del lado de la madurez en lo emocional, la madurez emocional, que ahí podríamos definirlo como tener la responsabilidad de esas emociones. Sí, yo sé que me voy a enojar todo el tiempo, pero sigue siendo mi responsabilidad y tomar mi acción. Si yo a través de ese enojo voy a decidir, entonces ya no voy a intentar nada, ya no quiero hacer nada. Y si esa es mi decisión, adelante, es válido, pero que seamos conscientes de que estamos tomando decisiones no porque yo sea el centro del universo, sino porque yo estoy decidiendo, esta es la forma en la que yo voy a enfrentar esta situación. Claro, y que también vienen consecuencias a posteriori, porque al final de todo, si tú te acostumbras a abandonar, esa va a ser tu solución inmediata, rápida. Solución, sí, pero no precisamente quiere decir que sea la más adecuada, la más saludable, ¿no? Y me hiciste recordar que hace ya algún tiempo un psicólogo mencionó, a veces hasta en la cuestión de salud mental, decía este hombre, erramos en creer de que cuando alguien es flexible, es débil. Dice, creemos que lo fuerte es lo inamovible, lo que le pegamos y pareciera ser que no se rompe, pero no es así. Dice, también lo flexible es lo fuerte, ¿no? Y tenemos el ejemplo de, bueno, vamos a usar este árbol roble. ¿Qué le pasa a un roble cuando viene un huracán, cuando viene un tornado? Lo arranca de raíz y lo va a botar hasta quién sabe dónde, ¿no? Y se acabó. Solo sirve para hacer madera, tristemente. ¿Qué pasa con la palmera? Sí, se dobló, se quedó. Pero ¿qué sucede después de la tragedia? La levantan, la acomodan y sigues adelante con lo suyo, con lo que le toca en esta situación. Y como bien mencionaste, no se trata de ser como muchas filosofías están hoy en día, ¿no? De que dejemos de sentir, que le declares la guerra a la ansiedad, que fuera con la depresión. Dices, es algo que está reaccionando de tu interior. ¿Vas a pelearte con tu interior? Estamos cerrando el tema de este episodio, así que antes de despedirnos, vamos a concluir con lo siguiente. ¿Es normal la frustración en el ser humano entonces? Podríamos reconocerlo que sí, porque como lo mencionábamos hace un momento a través de Albert Ellis y la terapia racional emotivo-conductual, hablamos también ahí de un modelo que implicaría muy sencillo, el ABC. El A sería un evento que activa nuestras B, creencias. La situación que sucede va a generar ese disparador de lo que creemos basado en nuestro contexto, nuestra educación, la experiencia que ya tenemos o hemos visto de otras personas, y eso va a tener una influencia en C, nuestras emociones y conductas. No es antinatural que una situación tenga un impacto en mi persona, que una situación que, ok, yo no estaba esperando, yo no tenía contemplado o no era lo que quería que pasara, naturalmente va a impactar en mí. No estamos diciendo nunca nos vamos a sentir frustrados, porque es natural que tenga un efecto en mi persona, sea lo queramos ver para bien, para mal, optimista, pesimista, como sea, hay un efecto. No podemos estar simplemente, mira, eso pasó y se acabó. Eso genera nuestra creencia, o más bien dispara o activa nuestra creencia. No pasó esto como yo quería, y si mi creencia es, entonces significa que yo fracasé o yo soy un fracaso. Esa es la creencia a la que le podemos empezar a prestar atención, porque el evento, sea como sea, iba a suceder. Pero ¿qué genera en mí? Es a lo que hay que prestar atención, porque si esto implica yo fracasé, yo soy malo, yo soy flojo, soy un holgazán, yo nunca doy mi 100%, etcétera, etcétera, todas estas palabras que usualmente las podemos identificar por esta característica que comparten. No suenan muy optimistas que digamos. Usualmente va hacia ese lado, aunque también pueden ser muy engañosas si el evento sucede, impacta en mí con la frustración de decir, es que esto no tenía que pasar, porque yo soy perfecto, y a mí esto nunca me pasa, y a mí estas situaciones jamás me salen mal. Entonces tiene que ser culpa de otro, o tiene que ser que en esta situación en específico ya no se trata de que yo me motive al respecto, sino que quizás otra vez dentro de lo fantasioso yo evito aceptar cierta responsabilidad. Es que alguien más lo tuvo que hacer mal, pero yo no soy el que está mal.
Y eso también es importante prestarle atención. Pero tiene un efecto en nuestras emociones. De cualquier forma, como yo soy perfecto y esto no tenía que pasar, bueno, me siento mal, me siento enojado, me siento frustrado porque no debía suceder así. O Claro. impacta en mi conducta. Me siento tan mal de que esto no pasó como quería, que me enojo, pero al enojarme y esa madurez emocional no está trabajada, voy a aventar cosas, voy a pegarle al primero que se me atraviese, voy a gritar, patalear, voy a hacer todo un berrinche ahí al respecto, porque entonces tiene un impacto sí en mi conducta, pero yo no estoy regulando esa conducta. Claro. Muy natural, frustrarnos, muy humano en ese sentido, pero ¿qué voy a hacer con esa frustración? Esa ya es mi responsabilidad humana también de saber cómo voy a actuar con una madurez emocional. Por el día de hoy, nuestra tolerancia a la frustración ha llegado a su fin. Ya. No más. No da más. Pero yo sé que hay muchas personas que todavía tienen ciertas dudas, ciertas inquietudes, tal vez solo con este tema, o tal vez con algunos más. Si es así tu caso, no olvides contactarnos de manera directa y privada en nuestras redes sociales. Baela Consultorio Psicológico, donde, por supuesto, ahí tendremos ese tiempo especializado, exclusivo para tratar con cada persona, cada paciente, desarrollando todo esto que hablamos, estrategias, técnicas, herramientas para la adaptación, para saber, ok, ya me dijeron en su video que no se me va a quitar la frustración, pero ¿qué puedo hacer con ella? Tenemos muchas condiciones de frustración el día de hoy, curiosamente. Es una prueba para Pero tolerar entonces, nuestra frustración. Ahí es donde podemos otra vez. No lo olviden, esto ha sido PCI para su información. Y si les quedó alguna duda de todo lo frustrante que hablamos el día de hoy, vámonos a terapia. Vámonos. La terapia.